de inversión, por ejemplo, de $2.200 por empleado anualmente en proyectos o en iniciativas para transformar la cultura, pero solo de esas mismas organizaciones el 30% reporta tener un retorno, ¿sí? Al momento de comenzar, iniciar estos proyectos de transformación cultural, empiezan a aparecer barreras, empiezan a aparecer trabas, ¿sí? Entonces, si vamos a la siguiente lámina, ¿cuál es el problema que nosotros empezamos a identificar cuando estamos trabajando con nuestros clientes o cuando nos llaman para, digamos, los prospects con estas necesidades de tenemos que transformar la cultura? Uno de los principales problemas que nosotros empezamos a encontrar es que esa cultura que se pretende no está explícitamente definida o no está claramente definida, ¿sí? Es esto que llamamos una cultura amorfa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los líderes la mayoría de las veces se expresan o manifiestan querer tener una mejor cultura, a veces son adjetivos que se usan como una cultura ágil, una cultura innovadora, ¿sí? Pero muy pocas veces pueden describir exactamente o hacer una descripción o hacer tan explícita esa cultura que esa cultura pueda relacionarse con el día a día de las personas que están trabajando, ¿sí? Entonces, lo que comienza a suceder muchas veces es que estas culturas que ellos manifiestan, con estos adjetivos enormes, como volvernos más innovadores o ser ágiles, empieza a desconectarse, ¿sí?, con la realidad de lo que viven los colaboradores de la organización. Entonces ahí es donde nos volvemos un poquitito más primero a la que estaba. Entonces, esa cuestión de esta falta de conexión empieza a haber como una especie de percepción donde esa ambición empieza a ser como desmesurada, se empieza a creer que esa cultura es increíble, que es algo que no se va a poder lograr en la organización, y muchas veces este abismo entre esa cultura hacia tan grande que es la que se quiere generar, con lo que realmente pasa o viven en el día a día las personas, no solamente empieza a veces a parecer muy ambiciosa, sino que se corre un riesgo más grande. Muchas veces empieza a parecer a veces hasta hipócrita en el sentido de que es tan dispar o tanta es la tensión entre eso y la realidad de lo que la gente vive, que se empieza a generar como esta especie de descreimiento general, afectando el éxito del proyecto de transformación que se está encarando. Entonces ahora sí, si pasamos a la siguiente, es lo que nosotros llamamos, empieza a generar como una especie de cultura confusa, ¿sí? Donde los mensajes de los líderes, muchas veces con la mejor intención de querer entusiasmar o motivar a la gente, empiezan a ser absolutamente incongruentes con la realidad y con lo que las personas viven, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, que es el segundo punto de la agenda, planteado este desafío, planteando digamos, esta gran oportunidad que enfrentan la mayoría de las organizaciones hoy que quieren encarar transformaciones culturales, cuando nosotros estamos trabajando con nuestros clientes, el primer paso que tenemos en nuestro modelo, de nuestras metodologías de gestión de cambio, es el de definir la cultura, ¿sí? El de poder ganar mucha más precisión y hacer explícita la cultura que se está pretendiendo. Entonces, si pasamos al siguiente, primero, ¿qué hablamos cuando hablamos de cultura, no? Entonces, acá hay un enfoque de cómo nosotros entendemos la cultura que tiene que ver mucho con lo funcional, ¿sí? Hay muchas definiciones de cultura, probablemente tantas como personas que quieran tratar de definirlas, ¿no? Para nosotros tiene mucho, mucho que ver con la acción, tiene mucho que ver con las actitudes, con los hábitos y con los comportamientos. Básicamente es eso de cómo se hacen las cosas acá, ¿no? El otro día justamente leí algo que me pareció muy acertado, divertido, pero acertado, que la definición que eligieron fue: la cultura es lo que la gente hace cuando no está contestando encuestas, ¿no? Entonces, un poco nuestro enfoque es eso. ¿Qué nos define a nosotros la cultura? Se define por cómo se toman las decisiones, cómo se relacionan las personas, qué comportamientos se refuerzan o no dentro de una organización, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros digamos, diagnosticamos al momento. Podemos hacer otro webinar entera de cómo nosotros entendemos y diagnosticamos la cultura, ¿sí? Pero el punto tiene que ver,
y para engancharlo con lo que viene después, que es este primer paso que hacemos, que hay un componente que la define que tiene que ver con la acción, ¿sí? Con cómo se hacen las cosas dentro de esa organización. Entonces, si pasamos al siguiente, para definir la cultura, ahora vamos a ir a la herramienta puntual que usamos, ¿sí? Les vamos a contar qué herramienta puntual usamos con los ejecutivos y los líderes de las organizaciones, pero es este punto de que la cultura no es obvia, son cuestiones para tener en cuenta. La cultura no es obvia, hay que definirla, ¿sí? Es única y es distintiva. Cada organización tiene su propia cultura. ¿Cuál es la importancia de autodefinirlo? Esto de no entrar en estas categorizaciones generales que hay, o la copia de, por ejemplo, es muy típico el quiero ser Google, por ejemplo, ¿sí? Lo que funcionó en otras organizaciones no necesariamente se adapta o es lo que nosotros necesitamos, ese es nuestro enfoque, ¿sí? Y la cultura, esto de no es obvia, más allá, como vamos a ver ahora, de una visión inspiradora o de una visión a grandes rasgos, debemos llevarla explícitamente a cuáles son estas actitudes, hábitos y comportamientos que nosotros estamos buscando en las personas, ¿sí? Para poder lograr esta conexión y evitar esta tensión que empieza a suceder entre la realidad y entre lo que se está pretendiendo, ¿sí? Entonces, si vamos ya a la herramienta, que es la que usamos, la vamos a recorrer rápidamente para que ustedes tengan un poquito más de idea de cuando nosotros hablamos de definir la cultura, lo que hacemos es implementar esta herramienta que nosotros lo llamamos el canvas del cambio, ¿sí? ¿Cuál es el cambio buscado? Entonces, el objetivo es, esto lo trabajamos con quienes están impulsando, por supuesto, dentro de la empresa, la iniciativa de transformación. Y lo que buscamos es ganar claridad y hacer explícita qué cultura se está pretendiendo, ¿sí? El primer punto tiene que ver con, sí, tener una visión única del cambio. Generalmente esta visión son 2 o 3 oraciones muy inspiradoras, que por ahí sí usan adjetivos a grandes rasgos como queremos volvernos más ágiles, necesitamos ser más innovadores, necesitamos ser los mejores en lo que hacemos, necesitamos ser customer centrado, necesitamos tener una cultura centrada en el cliente. Pero después empezamos a bajar a tierra, ¿sí? Esta definición de cuál es esta cultura que se pretende. El segundo componente clave de este canvas y de esta definición de cultura tiene que ver con empezar a analizar cuáles van a ser los grupos de interés impactados, ¿sí? Y acá, cuando es sobre todo a nivel organización, buscamos desafiar un poco y empezar con un criterio de análisis, ¿no? De cuáles son los diferentes grupos de interés que tenemos. Es decir, toda la organización es muy general, sino que lo que vamos haciendo es, vamos indagando mucho más cuáles son los diferentes grupos de interés que van a ser afectados y cómo estos grupos de interés van a ser afectados, porque no todos van a ser afectados de la misma manera, ¿sí? Y el tercer punto es el punto clave, es esto que decíamos recién. Explícitamente, ¿qué actitudes, hábitos y comportamientos yo le voy a pedir a la gente que tenga? ¿Sí? En su accionar, ¿qué le estamos pidiendo a la gente? O sea, es muy difícil que nos ayuden o nos acompañen a generar el cambio que estamos buscando si nosotros no llegamos a este punto, si nosotros no somos explícitos en decirles qué queremos que hagan, ¿sí? Esa es un poco la idea. Este cuadrante también muchas veces lo que hacemos es llevarlo digamos, al plano contrario. Les vamos a pedir que adopten estos hábitos y comportamientos, les vamos a pedir que esto es lo que hagan a partir de ahora, y que les vamos a pedir que abandonen, ¿sí? Porque cambiar tiene esta doble cara, es qué adopto, qué incorporo, qué abandono, ¿sí? Entonces es un poco poner en blanco y negro lo que nosotros vamos a puntualmente pedirle a la gente concretamente que haga, ¿sí? Esto es el qué, ¿sí? Después también es muy importante al definir el cambio, ¿sí? Que estamos buscando, y en esta definición de cultura general que estamos pretendiendo, trabajar el por qué y el cómo, ¿sí? El por qué tiene que ver con generar este sentido de urgencia y con explicar el por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Tiene que ver con los riesgos de no cambiar, qué pasa si no lo hacemos, ¿sí? Y después tenemos también que poder definir, esto después sirve como polo norte de las comunicaciones durante todo el proyecto, ¿sí? Para mantener esa coherencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el porqué del cambio y por qué ahora, ¿sí? Este sentido de urgencia que decíamos recién.
Y el cómo ya tiene que ver en definir cuáles son los focos de este plan de cambio, cuáles son estos ejes estratégicos que tenemos que trabajar, que esto después se aclara muchísimo más cuando hacemos el diagnóstico de cultura, porque ahí identificamos el gap entre una cultura, entre la actual y la que se pretende, pero básicamente cuáles son esos ejes estratégicos que hay que trabajar para que este cambio sea real, cómo vamos a medir que somos exitosos en esta transformación. Acá hay indicadores, siempre decimos lo mismo, no tiene que haber solamente indicadores desde lo técnico, sino que tenemos que tener, por supuesto, si estamos hablando de una transformación cultural, indicadores culturales que nos digan qué nivel de adhesión o adopción la gente está teniendo realmente estos comportamientos que le estamos pidiendo que tienen que tener. Y después, bueno, una cuestión de poder establecer cuándo lo queremos y cuáles serían los hitos, ¿no? Cuáles serían esos hitos que nos van a ayudar a mantener el momentum y que nos van a ayudar a poder apalancarnos para hacer crecer esta transformación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de esta herramienta? Es el puntapié antes de comenzar cualquier transformación cultural. Nosotros trabajamos esto, definimos esto, muchas veces nos encontramos con líderes que lo tienen, por decirlo de alguna manera, muy avanzado, muy cocinado, o muchas veces nos encontramos con líderes o equipos, ¿sí? de sponsors o de ejecutivos que todavía no se sentaron a poner en blanco y negro cada uno de estos puntos. Así que para nosotros es la herramienta clave al comenzar cada proyecto para trabajarlo. Si seguimos ya al slide que viene, bien, cumplido este primer paso de definirlo es buenísimo, es fundamental, es clave. Después de esto, de haberlo definido, hay que salir a liderar este cambio. O sea, hay que salir a liderarlo y hay que salir a lograr este alineamiento que necesitamos para que esta transformación sea posible, ¿sí? Cuando hablamos de alineamiento, ¿de qué hablamos? Hablamos de que todos entendemos, articulamos, y hablamos de la cultura de la misma manera, si todos entendemos lo mismo. Esto que hablamos de poner en blanco y negro, ¿sí? Eso está claro para todos. Pero aparte hay otro paso más, ¿sí? Todos los sistemas, procesos, políticas, estructuras y reglas de la organización también han sido revisados y estamos seguros de que ahora sí son coherentes con esta nueva cultura que nosotros estamos pretendiendo, ¿sí? Esta visión holística, esta necesidad de que si vamos a transformar, tenemos que tener esta mirada 360 y poder cambiar todos estos aspectos de la organización, todos estos componentes para que realmente la transformación se dé y evitemos este abismo que empieza a suceder entre lo que decimos que se pretende y lo que realmente la gente vive todos los días en su trabajo, ¿sí? Entonces ya, pasando al último slide, antes de pasarle la posta a Martín, cuando hablamos de salir a liderar, ¿sí? Cuando hablamos de lograr este alineamiento, es lo que siempre remarcamos, ¿sí? No es solo lo que los líderes dicen, sino lo que hacen. Y acá hay unos números para medir el impacto que tienen los diferentes tipos de actitudes o de acciones que tienen los líderes con el alineamiento que realmente se logra de la cultura con los colaboradores, ¿sí? Cuando los líderes hablan, ¿sí? Según este informe de Gartner, los niveles de alineamiento, el impacto que tienen los niveles de alineamiento están registrados como de un 1%. Cuando se comportan coherentemente y consistentemente con lo que dicen, pasamos un 5%. Pero cuando aparte se empieza a operar en la organización y se revisan todo esto que decíamos recién, los sistemas, las reglas, los procesos, acordes a esta cultura que estamos buscando, el impacto es del 18%, ¿sí? Entonces es un poco esta necesidad. Primero, puntapié, vamos a empezar una transformación, tenemos que definir, tenemos que poner en blanco y negro, no podemos comenzarla sin tener esto claro, porque lo que vamos a empezar a generar es un montón de ruido. Una vez que tenemos eso definido, que es importantísimo, hay que salir a liderar y a conseguir el alineamiento, ¿sí? Y de esto es un poquito de los que les va a hablar Martín ahora, así que Martín, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Caro. Me quedé pensando en esto, ¿no? Se me venía a la cabeza la frase de haz lo que yo digo, no lo que yo hago, y en este caso en realidad es haz lo que yo hago, no lo que yo digo, o harás lo que yo hago y no lo que yo digo.
O sea, cómo la consistencia no solo en el decir, sino que efectivamente actuar acorde a la cultura termina inspirando y haciendo que la gente haga mucho mejor las cosas. O al menos eso es lo que estoy viendo de esta encuesta, que ya la habíamos visto, pero recién cuando la nombraste, como que se me iluminó esa frase, que no sé si es buena o no, pero se me vino a la cabeza. Entonces, siguiendo un poco en línea con esto que planteaba Caro, se presenta como una especie de dualidad que podríamos considerar que es una dualidad o no. La realidad es que muchas veces es complementario y eso es lo que vamos a traer a colación, que se necesita complementariedad. Pero lo importante es remarcar que no es lo mismo gestión y liderazgo. Muchas veces se cae en la creencia de que quienes gestionan o quienes gestionan en mandos medios o en mandos altos en la dirección necesariamente son buenos gestores y buenos líderes. Y muchas veces no ocurre eso. Y de eso es un poco de lo que vamos a estar conversando. Entonces, el primer concepto es algo que presenta Kotter o que Kotter explica muy bien en uno de los libros, que creo que se llama Acelerando el Cambio, que Kotter lo que habla es de un sistema operativo dual que presentan las organizaciones. ¿Sí? Él lo presenta como si fuese una instancia que se va atravesando desde una startup hasta una organización más estable, más grande, más asentada, ¿sí? La cual, la primera, en realidad están al revés, pero lo primero sería una red que proporciona un liderazgo estratégico ágil y por otro lado una estructura jerárquica que proporciona una gestión confiable en el día a día. Cuando hablamos de la estructura jerárquica, pensamos en organizaciones más rígidas, pensamos en organizaciones bien sólidas, más tradicionales, que tienen estructuras piramidales y que tienen organizaciones muy jerárquicas, ¿no? Hay un jefe que tiene mucha gente a cargo, que esa gente tiene mucha gente a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que frente a lo que presenta Kotter, existen ciertas organizaciones que no tienen una estructura tan piramidal, pero sí tienen un orden jerárquico o sí tienen ciertas decisiones estructuradas ya a priori. Entonces, lo importante es que por lo menos en cuanto a la estructura tengamos esto de roles determinados, procesos, procedimientos que nos generan previsibilidad, que puede ser una previsibilidad dentro de una cierta libertad, pero que necesariamente requiere un orden, que ese orden nos va a garantizar el día a día, ¿sí? Nos va a garantizar las operaciones que tenemos que llevar adelante sí o sí, porque son lo que hoy en día nos mantienen como negocio. Y lo otro que se presenta en este sistema operativo dual es la red que proporciona un liderazgo estratégico ágil. Este liderazgo, Kotter lo identifica dentro de los startups. Estos startups que lo que tienen es una visión muy interesante, que pretenden transformar el mundo, que pretenden generar un quiebre en cómo se vienen haciendo ciertas cosas, y que en realidad es una red de contactos y una red de gente que va llevando adelante una idea y que la va convirtiendo en algo más maleable, en una organización propiamente dicho. Entonces, frente a esto tenemos de vuelta gestión y liderazgo. ¿Y qué es la gestión entonces? La gestión está compuesta por un conjunto de procesos bien conocidos. La idea es obtener resultados confiables, eficientes y predecibles y garantizar que hacemos bien lo que ya sabemos hacer. Y por eso se me ocurría el ejemplo de Coca-Cola. Una buena gestión de Coca-Cola, ¿qué hace? Y garantiza que el producto se mantuvo a lo largo del tiempo, que el producto hoy en día, cada botella tiene una variación dentro de la botella muy chiquitita, entonces uno como consumidor casi ni se da cuenta cuando trae más o cuando trae apenitas menos. Y es un producto muy estándar, muy confiable. Es un producto que cuando vamos a las góndolas con la cantidad de millones de Coca-Colas que se consumen diariamente, el sabor va a ser igual en todos los casos, salvo que haya alguna que haya tenido haya estado al sol o alguna cuestión así, pero casos particulares. Si no, es un producto en el cual podemos esperar el resultado y el resultado es 100% predecible. Y eso es cuestión de la gestión.
La gestión es la que tiene que garantizar eso, la operación día a día, la base sobre la cual partimos. ¿Y qué es el liderazgo? Y el liderazgo es crear algo diferente a lo que se tiene hoy. Es crear una organización o encontrar nuevas oportunidades a partir de una empresa creada, lograr cambios para capitalizar esas oportunidades, mover a la empresa hacia un futuro para crecer y prosperar y definir la cultura. ¿Sí? En cuanto a lo que nosotros estamos hablando, a lo que venía conversando Caro de la cultura, el liderazgo a la larga, con esto de la gente va a hacer lo que yo haga, termina siendo el que define la cultura. Se me ocurría poner, de fondo está la imagen de Marte como lo imaginaron en SpaceX, supongo que todos saben que es SpaceX, pero la visión de SpaceX, en realidad la misión de SpaceX es poder convertir a Marte en un lugar habitable, en una tierra. Esto por gente que estuvo ahí como Caro, cuentan que cuando entras está esto en un cuadro grande que es esto, las instancias en las cuales Elon Musk imagina que Marte se podría convertir en una tierra, en la Tierra. Y eso es liderazgo, eso es inspirar a la gente, movilizar a la gente a que haga cosas distintas. Hay un montón en las startups encontramos constantemente a líderes, gente que inspira. Deportistas, hay un montón de deportistas que tienen liderazgo e inspiran a la gente a hacer las cosas diferentes, a salir de una situación de confort y llevarla a una situación en la cual se desafían. Y es algo que a veces se tiene más innato que si se quiere la gestión. Entonces, hay gente que puede llegar a ser más ordenada, que puede ser más prolija, con un pensamiento más sistémico, y hay gente quizá más creativa. Todos tenemos un mix. Entonces, la realidad es que hay personas que pueden ser muy buenos gestores y al mismo tiempo muy buenos líderes, que pueden inspirar, que pueden imaginar cosas que otros no. Pero muchas veces lo que pasa es que los buenos gestores no terminan siendo buenos líderes y los buenos líderes tampoco son los mejores gestionando. Entonces, en las organizaciones, esto nuevamente de Kotter, de ese libro, en las organizaciones lo que tenemos que lograr, ya sean las mismas personas o en personas distintas, pero que puedan trabajar en forma conjunta y en forma correlacionada, las organizaciones necesitamos este mix de liderazgo y de gestión. Entonces, lo que plantea Kotter es que si tuviéramos un liderazgo bastante malo y una gestión bastante mala, claramente eso es una empresa que está condenada, que no va a poder salir de la situación en la que está y que a la larga va a terminar mal, digamos. Ahora, si tuviéramos un liderazgo o si tenemos solo liderazgo, pero no tenemos gestión, nos convertimos en una organización innovadora, adaptativa, energética, pero caótica. Entonces, cuando hablamos de transformaciones, y acá de vuelta, trayendo lo que presentaba Caro, cuando hablamos de transformaciones, en este caso es como que nos estamos constantemente transformando y estamos constantemente imaginando el futuro, imaginando lo que vamos a hacer, pero no podemos sacar dos productos iguales, por ejemplo, o no podemos dar dos servicios que sean similares. Si vamos al otro extremo, si tenemos solo gestión y nada de liderazgo, va a ser una empresa bien administrada, pero burocrática e incapaz de cambiar rápido. Así, pensándolo velozmente, se me ocurre en Kodak. Probablemente las cámaras Kodak, o todos sabemos que las cámaras Kodak eran buenas cámaras, los rollos Kodak eran prácticamente era Kodak o Fuji, Fuji creo, no sé bien cómo era, pero era un producto súper estándar y era un producto que uno podía confiar, era una marca en la cual uno confiaba, pero confiaba tanto que no lograron ni siquiera venir lo que ya era obvio, todo lo que fue el avance de las cámaras digitales, no lo lograron tomar. Entonces, en ese caso tenemos una empresa que fue burocrática o que estaba bien administrada, pero que se quedó en lo que era y no logró transformarse. Y por último, si tenemos el correcto mix entre liderazgo y gestión, y acá quiero ser bastante enfático en esto, no necesariamente una persona tiene que ser quien gestiona y lidera. Acá es donde puede existir, y es el trabajo coordinado entre unos y otros. Puede haber muy buena gente gestionando y muy buena gente liderando, y es la combinación de ellos lo que nos va a dar potencia. Entonces, una empresa que tiene un muy buen mix de estas dos características va a ser una empresa bien administrada que nos garantiza que lo que hacemos
es la Coca-Cola, que es un producto que ya sabemos que va a pasar, y por otro lado es innovadora, adaptativa y energética. Y ahí es donde efectivamente podemos imaginar que vamos a habitar Marte en algún futuro no tan lejano, como imaginó Elon Musk. Y todo este mix, en cualquier organización que se transforma, es necesario. Y entonces, retomando uno de los conceptos que habló Caro, vuelve el Canvas. ¿Cómo es en términos de la gestión de cambio? Esto nos imaginábamos, conversando con Caro, nos imaginábamos quién actúa o qué rol es clave en cada uno de estos cuadrantes. Probablemente en estas actividades que nosotros hacemos, tenemos en la mesa buenos gestores y tenemos buenos líderes, porque por lo general lo hacemos con la dirección. Y el tema es quién tiene el rol preponderante en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, cuando hablamos de la visión única del cambio, cuando hablamos de esa mención a lo que podemos ser, cuando imaginamos qué producto podemos generar, lo que buscamos es la inspiración, lo que buscamos es que el liderazgo diga hacia dónde vamos, que el liderazgo sea quien lleva la batuta, quien nos hace innovadores, quien tira y empuja al mismo tiempo y nos lleva hacia donde queremos ir. Después, cuando hablamos de los grupos de interés, ahí necesitamos, si se quiere, en mi cabeza yo tengo más la gestión con la cuestión más analítica, entender a quiénes vamos a estar impactando, hacer un análisis de si nos queremos transformar, qué áreas o qué grupos, no necesariamente son áreas, sino qué grupos de gente dentro de nuestra organización va a ser la que más va a tener que transformarse o va a ser la que más va a tener que trabajar en pos de esta transformación. Después, el estado futuro. Y acá nuevamente, como Caro dijo, esto es clave, este es un punto fundamental para que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer en el día a día, porque podemos tener una visión muy linda de lo que queremos ser, pero si no logramos bajarlo a tierra y ponerlo en términos de los hábitos y comportamientos que requerimos de cada uno de la organización, nunca vamos a llegar a ese objetivo, porque nunca lo vamos a terminar de entender, porque va a ser una muy linda visión, pero no sé qué tengo que hacer hoy en día para poder llegar a esa visión. Entonces, ese es un punto donde me pareció muy interesante hablar de que ahí trabajan en conjunto la gestión y el liderazgo. Y este es el punto clave en el cual quienes gestionan, en caso de que sean distintos del líder, de los líderes, quienes gestionan tienen que haber interpretado y entender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de visión única del cambio. Esa frase que en algún punto puede sonar, en algunos casos, muy romántica, muy buena, ¿qué quiere decir? Y ahí es donde tiene que darse esa comunicación entre la gestión y el liderazgo para poder entender y que la gestión en su trabajo diario, quienes gestionan en su trabajo diario, lleven el día a día para poder lograr esa visión. Cuando hablamos de los riesgos de no cambiar, acá nuevamente tenemos un mix de cosas, porque probablemente la gestión trabaja más en el día a día y el liderazgo también ve cosas del futuro, porque quizá los riesgos no están solo en el hoy, no es hoy lo que nos está pasando, sino que viene más de lo que podemos llegar a hacer o no podemos llegar a hacer. Kodak quizá no tenía tanto riesgo hoy, pero en los próximos 2, 3, 4 o con la aceleración que nos brinda la tecnología, menos tiempo, eso estaba en el futuro y no lo pudieron ver venir. ¿Por qué el cambio ahora, por qué el cambio y por qué ahora también tiene que ver con esto? ¿Sí? Con que quizás ya hay amenazas reales hoy en día, pero hay amenazas futuras. Entonces necesitamos esa interacción. Y ya cuando hablamos de focos del plan de cambio, las métricas claves y los hitos y tiempos, ahí ya pasamos a volcar todos estos conocimientos, todas estas ideas, todos estos conocimientos, todas estas cosas que generamos, a volcarlas en imaginarnos cómo vamos a ir recorriendo ese camino. Y quien probablemente tenga que recorrer ese camino tiene que ser la gestión. Y la gestión va a ser quien va a ir llevando, probablemente verificando que estamos yendo en el camino correcto, pero quien va a ir llevando el día a día. Entonces, por eso es que la gestión de cambio en sí, las transformaciones en las organizaciones requieren de las dos cosas. No es ni inspirar simplemente a la gente y que la gente va a hacer las cosas fácilmente, ni es adoptar un proceso en el cual sistemáticamente vamos haciendo cosas y vamos a lograr la transformación. Se tiene que dar un mix de las dos cosas,
porque si no va a ser muy caótico, como vimos, muy lindo, muy inspirador, muy dinámico, muy caótico, y si no va a ser muy lento o muy predecible, y entonces ahí es donde posiblemente incluso en un mundo tan cambiante podemos llegar a tener un competidor o una situación como la que vivimos en el 2020 que, dicho en criollo, nos lleve puestos, ¿sí? Entonces, para sintetizar, la idea es sintetizar en tres conceptos generales. El primero es, la cultura se define. Y como dijimos, esta cultura que se define tiene que estar inspirada por el liderazgo de la organización. La cultura que queremos parte de una decisión de visión. La cultura que queremos se construye. La realidad es esa. Entonces, la definimos, nos imaginamos qué queremos que sea y trabajamos en el día a día, metodológicamente, para poder lograr que esa cultura se construya y se desarrolle. Y acá es donde vuelvo a hacer hincapié en algo que dijo Caro. La cultura no es queremos ser Google, porque Google nació siendo Google. Google atravesó todo este sistema dual que presenta Kotter y lo hizo naturalmente. Entonces, nosotros de la cultura no tenemos que querer ser alguien más, otra organización, sino que tenemos que querer ser nosotros con determinadas características que nos parecen deseables. ¿Me explico? Nunca vamos a poder tener la cultura de Google. Nadie va a poder tener la cultura de Google, porque Google tiene su propia cultura y la gente y los líderes lo llevaron a eso. Entonces, la cultura se define y se define en estos términos. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. No es queremos ser alguien distinto. O es queremos ser alguien distinto porque tiene estas características que nos parecen muy valiosas. Pero no es quiero ser Google, quiero ser Apple, quiero ser Mercado Libre. Hoy en día en Argentina todo el mundo quiere ser Mercado Libre y nadie va a poder ser Mercado Libre. Cada organización va a poder ser cosas de Mercado Libre, quizá, pero cada organización tiene que querer ser esa organización misma. Entonces, esa cultura que queremos ser, esa cultura que queremos construir, esa organización que queremos ser, la tenemos que construir. Y acá es donde es clave el mix que tengamos de líderes y de gente que gestione. Porque, nuevamente, si tenemos líderes muy inspiradores, no vamos a poder recorrer el camino, y si solo tenemos buenos gestores, no vamos a saber hacia dónde ir. Y lo último es que por la realidad en la que vivimos, por la tecnología, el año pasado aprendimos que por el COVID, el cambio es permanente. Cualquier organización que el año pasado no tuvo la posibilidad o la capacidad de cambiar su cultura y adaptar su cultura a la virtualidad, y se tiene que haber quedado en el camino. DJs generaron fiestas virtuales porque no podían estar, y entonces hubo que todos, hasta el menos imaginable, tuvo que reconvertirse. Y eso probablemente no por el COVID, esperemos que no sea por el COVID ni por ningún otro virus, ojalá no tengamos esa situación nuevamente, pero por la tecnología necesariamente va a suceder constantemente. Entonces, lo que nos tenemos que adaptar es que constantemente tenemos que ir trabajando en nuestra cultura y tenemos que ir generando cambios y adaptándonos a lo que requiere el mercado, a lo que requieren nuestros consumidores. Hasta acá un poco la presentación o la idea que teníamos en mente para presentarles. Estamos bastante bien de tiempo, así que, Caro, no sé si querés presentar lo que es el Canvas de visión y después, o bueno, esto en realidad no hay mucho que presentar. Lo que podemos hacer en todo caso es después les pasamos, les copiamos el link como para que Lo copio accedan. ahora, Dale, si podés, Roberto, en el buenísimo. chat para que si quieren descargarse el template del Canvas, lo puedan hacer, ¿sí? Lo estoy copiando ahora en el chat. Perfecto. Entonces, ahí van a tener el template como para que por lo menos vean los pasos que cualquier organización debería recorrer al momento de decir queremos ser Google, ¿ok? Cuando quieran ser Google, cuando quieran ser Apple o Mercado Libre, necesariamente recorran esos pasos y probablemente se den cuenta además que no quieren ser Apple, Google o Mercado Libre, sino que quieren determinadas características de esas organizaciones.
Así Sí, que por ahí ahora, agregar por ahí, nada, agregar un comentario, el segundo paso, por lo menos metodológico en nuestro modelo, cuando vamos a enfrentar transformaciones o cambios, es el de diagnosticar y entender dónde estamos parados con la cultura actual, ¿sí? Entonces, entre esta visión y la cultura actual, son los dos primeros pasos claves, donde después lo que tenemos es ese gap real entre lo que queremos ser y lo que somos hoy. Y en lo que somos hoy empiezan a aparecer todos estos componentes de la cultura actual que no necesariamente hay que cambiar, sino que nos sirven como fuerza impulsora para este cambio que queremos. No es que hay que dinamitar y cambiar toda la cultura, sino que lo que tenemos que ver es de qué nos podemos apalancar o qué nos sirve como una fuerza impulsora para la cultura que queremos y qué sí realmente tenemos que poder cambiar y transformar. Entonces, un poco, como les dije antes, podríamos hacer todo un webinar entero de cómo nosotros vamos a diagnosticar y entender la cultura actual, porque es otro paso clave de la metodología. Pero bueno, estos dos primeros pasos son los que después definen ese gap, ¿sí? Yo lo que haría, Marto, es, estamos, pero creo que nunca tan bien, tan exactos de tiempo. Nos salió muy bien el tema del timing. Tenemos 15 minutos más, y la idea, como les decía Martín al principio, es, si tienen comentarios, si nos quieren compartir ustedes su propia experiencia, digo, no solamente preguntas, ¿no? Sino compartir entre todos aprendizajes, y bueno, y por supuesto también las preguntas que tengan. Así que nada, quedamos a disposición de ustedes, pueden escribir en el chat. No sé, Martu, técnicamente si ellos pueden hablar o abrir el micrófono, eso no lo sé. Pero creo que podríamos habilitarlos. En todo caso, y si les alguno tiene pedimos ganas de hacer algún comentario, compartir su propia experiencia, hacer una pregunta. que levante la mano, porque tienen la opción de levantar la mano, y en todo caso les habilitamos la posibilidad de hablar. También puede pasar que hayamos sido tan claros que no hay ninguna consulta, ¿no? Pero bueno, por las dudas el espacio está, eventualmente estamos en este espacio. También lo que podemos hacer es, si alguno llega a querer hacer preguntas, acá lo que hacemos también es les dejamos el mail, pueden escanear el código QR, que ahí probablemente tengan el número de teléfono también, o los mails. Si eventualmente alguien quiere hacer una pregunta después, por favor guarden el mail y nos la hacen, nos envían un email y lo chequeamos. Ahí tenemos pregunta. Pregunta Mauricio. De acuerdo a su experiencia, ¿cuánto tiempo demora una organización en completar el Canvas? Pues yo, Dale vos si querés, vos sos la es súper especialista. variable. No, es súper variable, Mauricio, depende, como decía antes, el nivel de madurez que tengan en haber, digamos, intercambiado o en haber definido estas cosas antes de que nosotros los sentemos frente a la herramienta, ¿sí? Y acá tenemos todo tipo de experiencias, tenemos por ahí grupos de líderes o de ejecutivos, que el Canvas lo que sirve en realidad como primera instancia es para poner sobre la mesa la falta de alineamiento total que tienen con lo que quieren entre ellos, o por lo menos para que eso quede en evidencia, y ahí empezar a trabajar en este Canvas, y por ahí lleva varias sesiones conjuntas hasta que podemos tener un Canvas acordado y digamos que sea el Canvas formal del cambio. Hay veces que tenés una hora con los líderes y esto está tan hablado, tan alineado, tan claro para todos, que nosotros nos llevamos este Canvas completo en una hora. O sea que depende absolutamente del nivel de madurez que tenga con la idea y con lo que quieren hacer los diferentes grupos según la empresa, ¿sí? Por eso el Canvas es súper importante, no solo porque sirve, como decía, como polo norte para la transformación que ellos o por ahí nosotros después seguimos trabajando, todo el despliegue que se hace para lograr esta transformación, sino que también tiene la intención de asegurar que este alineamiento entre quienes tienen que impulsar el cambio, entre quienes son responsables de que esta transformación suceda, existe o no, ¿sí? Entonces es doblemente válido para los fines, ¿no?, de la transformación, la herramienta. No sé si contesté, Mauricio, si cualquier cosa volví a preguntar.
Sí, ahí solo me gustaría agregar un pequeño concepto, de la dinámica del Canvas, de cómo podemos llegar a ir evolucionando en el Canvas, que es algo que mencionaste, Caro, que el Canvas o estas cosas que hacemos no necesariamente son, no necesariamente no son estáticas, tienen dinamismo. Mm. Ahí tenemos Sí, a... el cambio dentro del cambio, ¿no? Para decirlo también, muchas veces estamos... Pero bueno, la idea es tener claro el objetivo. La agilidad después para ir viendo el camino es lo que vamos... O también, bueno, depende de lo que pase, revisar. Hay muchas organizaciones que por ahí tenían un camino definido, un objetivo definido, vino COVID, y bueno, en la necesidad y la agilidad de tener que replantear en el camino determinados objetivos o determinada visión, ¿no? Bueno, ¿hay algún comentario acerca de Hay algo... Sí, con perdón, quiénes? Dale. no, una cosita más. Un componente clave de cualquier transformación cultural hoy, más allá de si esa transformación está más focalizada en volvernos más orientados al cliente, o más innovación, o más eficiencia, depende, ¿no? Por ahí a veces se tira más para un lado o para el otro, pero hay un componente clave de cualquier transformación hoy que tiene que ser la de que se vuelva una cultura adaptable al cambio, ¿no? Que es un poco el tercer punto que decía Martín en la síntesis, esto de que el cambio es permanente. No necesariamente es que un día llegaste a la cultura que querías y ahí te quedás, sino que un componente clave es esto de la adaptabilidad al cambio como parte inherente, como característica inherente a la cultura. Más allá de que cambio específico querramos desde lo técnico, es algo hoy que debería ser parte, como objetivo de cualquier transformación cultural. Nada, eso Martu quería agregar solamente. Perfecto. Un comentario adicional a la actividad del Canvas de visión, y tiene que ver con que no es que solo participan los directivos. La creación del Canvas podría tener distinta gente participando. No van a ser, vuelvo a la misma cuestión de antes. Uno tiene diferentes componentes dentro del Canvas. Entonces, uno puede tener algún líder que haya generado una visión inspiradora, pero después el trabajo de todo el desarrollo debería ser tarea de toda la organización. En cierto modo, debería ser tarea de aquellas personas también que creemos que pueden participar. No es que es pura y exclusivamente de los directores realizar esto. Los directores van a ser quienes imaginan hacia dónde tenemos que ir, pero necesariamente puede haber otros participantes que, que ayudan a lograr estos acuerdos, o por lo menos a que todos tengamos, porque muchas veces no se logra que todo el mundo esté de acuerdo cuando generamos el Canvas de visión, pero por lo menos estamos todos en la misma página, tenemos todos la misma información y entendemos todos hacia dónde estamos yendo. Entonces, por eso es que el Canvas tiene múltiples objetivos. Por un lado es definirlo, pero por otro lado también es alinear y lograr ese entendimiento común entre todos los que participamos o entre todos los que participan de la generación de ese Canvas. Y te agrego un objetivo más, por ahí más desde la parte operativa, después del despliegue del proyecto, pero ese Canvas en términos de lo que comunicamos de manera permanente durante el proyecto y de lo que hace falta comunicar en cada momento del proyecto, porque depende del momento del proyecto, hay que por ahí comunicar y hacer foco en diferentes cosas. Ese Canvas ayuda muchísimo en el despliegue para aquellos que tienen que implementar el plan de cambio a mantener muchísima coherencia de lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque tiene estas cuestiones de por qué cambiamos, por qué ahora, cuáles son los hitos, dónde queremos llegar, qué estamos esperando que hagas. Todo eso sirve muchísimo, aparte de que alinee, que esta cosa del Polo Norte, en términos operativos después es clave para el despliegue del plan de cambio. Para hablar de una virtud más de la herramienta, ¿no? Que se las estamos compartiendo porque a nosotros nos sirve muchísimo. No sé, Martu, no veo más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de comentario, pregunta. Nos quedan todavía unos minutos. Y si surgen después, igual como decía Martín, también tienen ahí nuestros datos súper bienvenidos para escribirnos en cualquier momento, con inquietudes, si necesitan más información. No hay ningún problema, ¿sí?
Bueno, Bueno, creo que hemos sido muy creo que estamos. efectivos. Estamos 5 minutos, hemos sido muy Creo que estamos. efectivos. Estamos 5 minutos a 7 minutos antes de la hora. Así que, bueno, nuevamente, les agradecemos mucho a todos por haber participado. Le esperamos preguntas, si las llegan a tener, recuerden enviarlas al mail y creo que con eso estamos por ahora. Nos veremos en el próximo webinar y los invitamos a todos a que en las redes sociales miren esto del curso o nos consulten un poco más acerca del curso que estamos haciendo para fines de febrero. Sí, y una cosa que también me gustaría, si tienen temas que les gustaría que nosotros contemos, de cómo lo trabajamos, de nuestra metodología, nos escriben también sin problema con sugerencias, ¿sí? De qué temas podemos, que sean de interés de ustedes para que nosotros podamos hacer otro webinar, ¿sí? Bueno, muchísimas ¿Estamos? gracias a todos. Hasta luego. Bueno, chau, chau.